Bueno, dejamos a un lado el espacio de información y como todos los viernes vamos a pasar a la entrevista. En este caso es una entrevista muy deseada porque habíamos tenido todos los puntos de vista por parte de los ciudadanos, por parte de los políticos, de Comarca del Jiloca con el tema de los residuos, pero nunca por parte de la empresa. Hoy está sentado con nosotros en los estudios de Calamocha Noticias, cuando son las 8:15 de la tarde en riguroso directo, Miguel Pamplona. Buenas tardes, muchísimas gracias por venir en directo, Miguel. Buenas tardes, Nuria. Bueno, muy importante, ¿no?, dejar claro que vienes aquí como representante legal de la empresa de José María Torán. Sí, claro, realmente la representación que ostento es por echar una mano a un amigo y lógicamente ahora de alguna manera haremos un pequeño repaso en cómo ha ido transcurriendo el tiempo en los servicios y lógicamente, bueno, estoy como representante de la empresa de José María Torán, como amigo, como calamochino y como alcalde, porque lógicamente es un título que no me puede quitar nadie. Yo imagino que las personas que en estos momentos estén en sus casas o vean las redifusiones se van a hacer esta pregunta, por eso te la tengo que hacer. Oye, ¿por qué está Miguel Pamplona de representante en una empresa como la de José María Torán? Porque claro, sí que es cierto que también has estado muchos años en política y es inevitable quitarte también pues esa parte, ¿no?, de bueno, el representante legal que has tenido en otras ocasiones, con lo cual creo que es importante que lo expliquemos, Miguel. Bueno, en principio yo quiero agradeceros el poder dirigirme aquí a los ciudadanos, porque acá ya me había olvidado. Antes era demasiado pesado en los platos y ahora resulta pues que no he puesto los pies durante, pues que te digo, 6 años. No sé, por varias circunstancias, no voy a entrar en este tema, porque lógicamente hay que descansar cuando se lleva mucho tiempo, como me ha pasado a mí. Y realmente el tema de la empresa de residuos, voy a hacer un pequeño resumen porque lógicamente se puede entender perfectamente en los tiempos en que se ha movido, pero también es cierto de que para mí José María Torán es un buen amigo y por lógico que un buen amigo cuando te pide un favor de representación, que además me hace la representación en octubre del 2012 cuando ya había decidido la comarca la eliminación del servicio. Por lo tanto, me echó una mano a ver si realmente se podía negociar algo en ese sentido, partiendo de la base, y ya comentaremos en estos momentos en qué terminó aquella reunión. Pero bueno, independientemente de todo esto, tengo que decir que fui el primer presidente de la comarca, partiendo de la base de que en la comarca se asumieron los servicios cuando entró Joaquín Pérez Ibáñez. Los servicios venían prestándose, como saben los ciudadanos, de hace un montón de tiempo en Calamocha, por propio del ayuntamiento los llevaba pues, de los años 60-65. Pero a nivel de la mancomunidad, que fue el inicio de los servicios... ¿Año 2006? No, anterior, bastante anterior. Estamos hablando sobre el año 96, 97, es cuando el Ayuntamiento de Calamocha aportó el equipamiento que tenía, tanto de vertederos como de camiones, para que se unificara el servicio en la mancomunidad y poder eliminar vertederos, con lo cual hacíamos ya lo que en estos momentos se llamaría un poco la comarcalización de una manera directa entre los alcaldes. Entonces, a partir de estos momentos, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, en el 2004, cuando se entra en la comarca, Joaquín Pérez Ibáñez, lógicamente, aglutina los servicios de la comarca. Yo desde el primer momento le dije que para los servicios en la comarca de recogida de basuras tenían que estar definidos de una manera distinta, puesto que son servicios de competencia municipal y hacía falta delegaciones que vienen en función de los textos que tú pones para que los plenos aprueben la recogida de basura, en qué condiciones, con qué periodicidad y cuánto vale. Esto parece ser que no se entendió muy bien y todos los males han venido a partir de esos momentos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el 2004, cuando Joaquín accede a la presidencia, pues bueno, entra y hace un contrato con la empresa de José María Torán, que en ese momento entraban todos los pueblos de la mancomunidad que estaban funcionando anteriormente. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Lógicamente, pues no, se crea la necesidad por parte de la comarca de establecer una recogida global en la comarca. Y para esto, lógicamente, pues se hace unas bases de contratación aglutinando a todos los pueblos en las bases y se pasan a publicidad. Y lógicamente en el 2006, que es el tiempo en el cual se origina este proceso, se adjudica, que no va a entrar en la fórmula, esto el que tenga que responder, que responda de las adjudicaciones y de los precios, se adjudica a la empresa José María Torán y se adjudica lógicamente en unas bases que había aglutinado a todos los pueblos de la comarca. Esto en principio daba la sensación de que tiene un funcionamiento normal. Pero ¿qué ocurre? Como Calamocha, Monreal y algunos pueblos no teníamos terminados los procesos de recogida de basura dentro de las distintas fórmulas que teníamos, pues bueno, amparándonos en esas bases, lógicamente decimos cuando vayan terminando
los servicios, nos vamos acogiendo al servicio. Nos vamos adscribiendo al Servicio General de la comarca. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nos vamos a adscribir o a aceptar la inclusión del servicio, yo fui uno de los que realmente, pues bueno, tuve unas diferencias sustanciales con la comarca, porque claro, la comarca nace hace 2 días y nace con la misma experiencia de los 2 días, prácticamente con nada. Y este es uno de los grandes problemas que tiene este servicio. ¿Por qué? Pues porque al no haber experiencia fue un coladero de fallos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando en el 2007 se plantea la necesidad de agruparnos, que lógicamente se firma ese contrato con esas bases que se habían sacado de los 40 municipios o de toda la comarca, el Ayuntamiento de Calamocha exige lógicamente, primero, una serie de puntos que lógicamente están muy claros. Primero, adscripción del servicio. Segundo, las mismas condiciones de inversión que el resto de la comarca. Y tercero, y muy importante, que el servicio de la comarca tenía que estar llevado, porque era un servicio no obligación de la comarca, sino que era una cesión de servicio del propio ayuntamiento. Lógicamente se exigía por parte nuestra una comisión que regulara ese servicio, porque no íbamos a poner en manos de la recogida de basuras en el primer consejero, o en fin, le podemos decir consejero, en la primera persona que aparece por allí, y Calamocha es un tema serio para nosotros, lo era en ese momento. Bueno, total, que nosotros en principio no entramos y hacemos una oferta para separar Calamocha de la comarca. Bueno, pues hacemos una oferta, hacemos... ¿Año 2007 esto? No, estamos hablando del año 2007, sí, estamos hablando del 1 de enero de 2007 aproximadamente hasta mayo, que es cuando termina este proceso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sacamos nuestra oferta, lógicamente hay unas empresas, hay 5 o 6 empresas, y bueno, en el último pleno de mayo, que me parece que fue el 11 de mayo, que estoy yo como alcalde, lógicamente ¿Todavía? Entraba en ese pleno la adjudicación del servicio. Y se le iba a adjudicar a la empresa José María Torón porque era la más barata. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué ocurre en ese pleno? En ese pleno viene Joaquín y dice, hombre... ¿Joaquín Peribáñez? Joaquín Peribáñez, sí, que era concejal, lógicamente, y era también presidente de la comarca. Dice, hombre, no vamos a hacer esto para adjudicarle a la empresa Torán a 10 años y después que realmente la comarca, pues bueno, tenemos que intentar aglutinar. Bueno, ya conocemos todos las buenas voluntades y las palabras, ¿no? Pero dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces al pleno nos trae una propuesta de la comarca. Nos trae una propuesta de la comarca que lógicamente yo, hombre, una poca experiencia tenía. Entonces, antes de retirar el punto del orden del día de la adjudicación, ¿qué hice? Aprobar la propuesta por parte de la comarca. En esa propuesta, Javier Gamón se quejó enormemente porque no estaba aprobada en la comarca, con lo cual había sido una propuesta sacada de la manga, así consta en el acta. Entonces, bueno, nosotros aprobamos esto, y viene de una propuesta de la comarca, pues bueno, nosotros encantados. A nosotros nos salía el precio de recogida de basura de levantada a 1,43, en fin, unas condiciones bastante aceptables e igual que nuestra propia contratación que vamos a hacer. O sea que... Entonces, en ese punto anulamos y nos sumamos. Pero claro, aquí ha pasado un hecho muy claro, que es el origen del problema. Y es que el Ayuntamiento de Calamocha termina el pleno, manda el acuerdo a la comarca para firmar el convenio, y claro, la comarca no lo firma Joaquín. Y ese es el enganche en el cual dice que ¿Ese no... es el motivo por el que hay No, en el momento dice que Calamocha no tenía el contrato, que Lario, al final, pues bueno, ha hecho una machada de decir, bueno, como no hay contrato tal. Y ese es el primer pleito en el cual se agarra la situación. Pero claro, es que el documento que se presenta al ayuntamiento ya no existe. Por lo menos yo no he podido acceder a él, con lo cual ese contrato que el Ayuntamiento de Calamocha nos beneficiaba, lógicamente ha desaparecido. Lo que sabemos los periodistas, que los medios de comunicación locales que estamos detrás de este tema, hasta donde nos remontamos normalmente, es hasta el momento en el que aparecen esas 2 actas, ¿no? Que además es por parte del concejal de Chunta Aragonesista, que dice, bueno, que además es consejero en la comarca también, y dice, bueno, hay 2 actas con 2 resultados diferentes. ¿Cómo puede ser esto? No, esas son las actas de la comarca. Estoy hablando del Ayuntamiento de Calamocha. El Ayuntamiento de Calamocha aprueba un acta del 11 de mayo en el cual se suma al servicio de la basura. Bien, ni más ni menos. Simplemente lo que he comentado era una historia. No hay la propuesta de la comarca, como dice el acuerdo plenario, porque lógicamente no está. Habrá que preguntar por qué no está. Eso es un tema. Pero claro, el otro fallo grande es que no esté firmada la comarca. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La empresa sigue trabajando con los servicios sumados Calamocha y los barrios, con esa base de propuesta que había para la adjudicación, con el criterio que había. En el año 2008,
nos encontramos con un hecho mucho más curioso, y es que la propia comarca y el propio ayuntamiento aprueba una adenda al servicio, que luego decían que no estaba contratado, una adenda al servicio en la cual suben los precios que le cobran al ayuntamiento de Calamocha. En vez de 1,60 es en vez de 1,43 es a 1,60 y pico masiva, con lo cual había una diferenciación aproximadamente 30.000 o 40.000 euros al año más. Algo rectifican, porque claro, también está Joaquín Pérez y también está Serafín, que es que no nos olvidemos que Serafín no es invisible, está en los dos lados y lógicamente no se puede decir, esto es la comarca. Bueno, la comarca y el ayuntamiento, porque en la comarca una buena parte de representación la tiene el ayuntamiento de Calamocha. Sí, Miguel, pero ahí como la entrevista, y me parece muy bien también, ¿no? Que bueno, has estado tantos años al frente de la alcaldía, tengas que contarla, ¿no? Pero la entrevista, yo insisto, por parte de la empresa, ¿no? En ese momento, la empresa, ¿por qué no cae en buscar responsabilidades al funcionario que toque? Porque hay un secretario que tendrá que firmar. Vamos a ver, si esto sigo, lo que no está firmado. Si esto lo sigo, porque el Ayuntamiento de Calamocha, lógicamente, quien comunica el contrato es a la comarca. Claro. Y la comarca no lo firma, con lo cual no se lo comunica a la empresa. Y seguimos en ese proceso. Viene una adenda en el 2008, en el 2008 esa adenda se aprueba por parte del ayuntamiento y se aprueba por parte de la empresa, con lo cual hay ya un reconocimiento de que se estaba prestando esos servicios. Y luego viene el 2009. En el 2009 la empresa, y estoy hablando ya más directamente por conversaciones y por comentarios de la propia empresa, la empresa oye que le quieren quitar el servicio. Ya no voy a entrar en el tema de por qué, cómo, porque esto ya está en las actas judiciales y hay algunos temas que lógicamente yo no soy el más adecuado de decir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la empresa oye que le van a quitar el servicio, y dice, un momentito que yo estoy prestando aquí el servicio a todos los pueblos de la comarca, incluido Monreal, cuencas mineras y demás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fuerza una adenda que le contemple lo que las bases le habían dicho. Entonces, esa adenda... Ese es el siguiente fallo intencionado. Se pasa por parte de la comarca a todos los ayuntamientos, que era, lógicamente, en la adenda era incluir en esa contratación Calamocha, Monreal y los pueblos de la zona de las cuencas mineras. Esa adenda se pasa a todos los ayuntamientos, estando de presidente en la comarca Joaquín Sánchez. Joaquín Sánchez, ¿no? Y que reconoce Joaquín Sánchez en un comentario con la radio, que le forzó el PAR a que lo aprobara de la otra manera. Vale. ¿Cuál es el problema? El problema es mucho más sencillo, que la comarca manda aquí una adenda que este ayuntamiento no es que la apruebe o la suspenda, sino que la ha cambiado. Entonces, en un punto, en vez de hacer la contratación hasta el 2016, que estaba el contrato, dice que año a año, porque había unos intereses determinados, que eso en el juzgado se han explicado. Entonces, claro, esto lo tiene que responder Joaquín Ibáñez. Claro, tiene que responder Joaquín Ibáñez, porque cambia aquí una adenda que la comarca le manda con duración hasta el 2016. Claro, esto es muy sospechoso, porque querían que el servicio se evaluara año a año. ¿La empresa no toma medidas en todo esto? No, la empresa está, en esos momentos, la empresa está con las manos atadas, porque ni le reconocen que tiene una recogida de todos los pueblos, y el contrato que firma, en principio, es sin la exclusión, pero todo esto está contratado, porque el ayuntamiento no, una vez que se ha mandado el acuerdo del punto a la comarca no lo firma, por una razón muy sencilla, porque el acuerdo que trajo aquí la comarca no era cierto. Ni más ni menos. Bueno. No hay otro chiste. Cuando todo esto llegamos, que se pasa a Joaquín Sánchez, porque Joaquín Sánchez, lógicamente, quiere solucionarlo, dice que está presionado. Bien. En esta legislatura, ¿qué es lo que ocurre? Una cosa muy sencilla. 2011, muy bien, entra gente con experiencia a la comarca y en la primera de cambio se completa lo del año a año. Y empieza, bueno, la Pepa, que también es una chica muy, muy inteligente. Otra cosa es que coja el toro por los cuernos, porque me da la impresión que han hecho una sucesión de líos, que al final la comarca, que antes llevaba la recogida de basuras, una comisión simple, que no nos reuníamos para nada más que pagar lo que habíamos acordado, porque hoy he estado viendo en la televisión la cantidad de problemas que hay. Estos problemas nunca habían existido. Estaba todo totalmente matizado, además muy sencillo. Había un incremento en verano, había una recogida suplementaria, se pagaban unos dineros y aquí parece la gloria. Y aquí no había una discusión que valga. Eso de que si voy, que no voy, esto es otro tema.
Esto es el resultado de que han hecho una serie de contrataciones no legales, que están manteniendo en función de 250.000 de euros o 300.000 euros sin haber hecho todavía ningún sistema de publicidad, y llegamos, lógicamente, esto después del 2012, que es cuando yo me entero, ¿no? Octubre. Bien. Entonces yo, ¿qué es lo que ocurre? Joder, Torán conmigo ha tenido siempre una amistad, bueno, pues normal, unas veces de partido, otras de servicio, nos ha hecho muchos favores, se ha trabajado y lógicamente, pues bueno, me dice, oye, tengo este problema, digo, pues oye, lo único que puedo hacer es hacer de representante en la medida que si se puede paliar un poco el problema, lógicamente se arregle. Y este es mi papel como representante de la empresa. Esto no quita que todo este proceso, haya un cúmulo de errores, que lo que se ha deliberado en el juzgado no es precisamente el sistema administrativo. Se ha deliberado, pues bueno, que el uno al otro lo ha denunciado por querellas, la presidenta y la secretaria denuncian al otro que la sigue, o sea, esto es una especie de Abigail. Y ahora viene el problema real que es el procedimiento por la vía administrativa. La empresa, lógicamente, cuando llega a un punto que hace un año, o sea, en octubre del 2012, aprueban iniciar el expediente para rescindir el contrato, lógicamente ya no... el contrato, para que lo entendamos todos, es que se acaba. Que no hay más servicio. Exactamente, esto fue el año pasado. Entonces, que es cuando entro yo. Bueno, en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Que claro, cuando en vez de mantener la situación con la estación de transferencia igual, con los servicios igual, ¿qué hacen? Pues bueno, la del chico de mala leche, empiezan a cortar cosas. Y empiezan a cortar cosas, claro, al punto de que la empresa no puede seguir. Empiezan retrasos de pago, empiezan a quitar que no puede usar la estación de transferencia, tal. Al final, claro, la empresa... A quitar significa que la cierran. Y no, empiezan a reducir, con lo cual la empresa, lógicamente, le dice su abogado, oye, ante esta variación de contrato, tú no puedes seguir. Tú verás. Entonces la empresa dice, oye, pues si realmente me puedo eliminar el contrato, pues bueno, me salgo del contrato, le da el plazo, tiempo y forma de un mes para que la comarca pueda tomar decisiones, y yo pensaba que lo iban a celebrar con champán, no sé, digamos, esta reunión del consejo y de gente, no sé, se entiende un poco más lucida que los que no estamos, porque los que no estamos andamos un poco aquí nada más que la oída de que el contenedor no se recoge, o que en Concabuena les toman el pelo, o como que en Calamocha pues mar de pelo, y que nos recogen por la mañana, en fin, una serie de irregularidades que con Torán hubieran sido multiplicadas por 10. Conclusión, al final, es que esto va a un proceso por la vía administrativa, que lógicamente la empresa ha pedido unas indemnizaciones en función de sus pérdidas, y que hemos eliminado, o sea, estamos hablando que al Giloca ya le toca, pero alguien me tiene que decir el qué, porque claro, una empresa con 10 personas que había en ese servicio, le toca eliminarla. Esta es una pregunta que hay que hacerse también. O sea, ahí estaban trabajando 10 personas. Había un gasto de mantenimientos de coches y autobuses, y camiones y demás, que lógicamente estaríamos hablando de los 120.000 euros en talleres, entre talleres, aparte del gasoil, aparte tal. Si esto nos toca, yo quiero saber en qué situación estoy. No vaya a ser que me toque algún rapapolvo. O sea, yo creo que hay que ser un poco más serio, y desde luego en estas situaciones, con este servicio, y yo creo que ha habido unos intereses, que ya te digo, para mí, esos unos intereses que había un pulso entre Joaquín Peribáñez y José María Torán, y con esos dos puntos claros y nítidos en el 2007, de la aprobación de un contrato en el ayuntamiento que ya no se ha localizado. Y la otra prueba clara, que lógicamente, bueno, pues si esto está eliminado, porque es el cambio de la adenda en la cual rige el contrato. Entonces, la compensación que pide la empresa ahora mismo, bueno, lo hemos dicho en la noticia, ¿no? Para todos un poco los hemos puesto pues, en situación. A lo largo de estos 2 últimos meses ha habido 2 plenos comarcales donde se han resuelto varios temas con respecto a la empresa, pero concretamente hay 2 escritos, ¿no?, reclamando lo que le corresponde a la empresa, uno de 600.000 euros, otro de más de 1 millón, con el que desde luego la comarca del Giloca tampoco está de acuerdo, cree que no le corresponde. ¿Cuál es el papel de la empresa? ¿Qué es lo que piensa? Vamos a ver, la empresa lo que ha hecho ha sido, en función de lo que considera sus pérdidas, en función, lógicamente, con su informe técnico valorado, dice, bueno, yo he dejado de percibir, o me cuesta estas cantidades de dinero. Eso, al final, termina, lógicamente, es una propuesta a la presidenta, que lógicamente esta propuesta se termina en un juzgado. Entonces lo que hace la comarca es decir, bueno, pues no la apruebo, me parece bien,
no pasa nada. O sea, lo de aprobar o no aprobar no quiere decir que no exista, porque lógicamente ese es el proceso que hay que seguir para ir por la vía judicial. Entonces, claro, este es un poco el planteamiento. Pero claro, que hay que ver no solo el planteamiento sino que la adjudicación que hay que llevar ya un año del servicio de los pueblos, de Calamocha y los barrios, que se ha hecho a dedo. Eso se ha hecho a dedo, 120 o 130.000 euros a dedo. No es el señor Torán, es a dedo puro. Han cambiado ya no sé cuántas empresas, quiere decir que cobran mucho. Y ahora resulta que viene la otra fase, que vuelven a adjudicar al resto en las mismas condiciones cuando tenían plazo para hacerlo legal. Entonces esto suena un poco a pitorreo jugando con el único servicio que la comarca en estos momentos presta, porque el resto está tan diluido que ni se ve. O sea, la comarca en estos momentos, que yo fui uno de los que aprobé la comarca de Calamocha, en estos momentos tendría mis dudas. Estoy hablando de las Cortes. Duda, Estoy hablando de las Cortes. Tendría mis dudas serias de aprobar la ley de Cortes o salirme del hemiciclo. Visto en qué hemos terminado, Lo que está claro, Miguel, que pitorreo el que han tenido los políticos para poder gestionar todo esto, porque sin duda, ¿cómo se tiene que encontrar la empresa en estos momentos? Pero independientemente de la empresa, ya que estamos hablando de la comarca, hay un asunto que también tengo que decir. Desde que está la comarca, el Ayuntamiento de Monreal y el Ayuntamiento de Calamocha ha dejado de percibir muchas subvenciones, que son repartidas en no sé qué y no sé de qué forma. Pero antes había un montón de líneas que el Ayuntamiento de Calamocha, como un montón de ayuntamientos que había gestión, realizaba, y en estos momentos, con esto de la comarca, un peirón y un ladrillo viejo y 4 comisiones para empezar a hablar, porque yo fui el primer presidente y no tuve sueldo. Claro, es que una persona entra, este presidente, 45.000 euros. Pero bien. Como diputado. Pero dices, vamos a ver, ¿y este señor qué sabe hacer? ¿Qué tiempo dedica? ¿Sirve para algo? No, es una foto. Hombre, pues hagamos una foto y tengamos 10 o 12. Porque claro, esto va encareciendo de tal manera la gestión que el ciudadano en la calle no entiende por qué y quién paga esto, porque al final dice, lo pagamos nosotros, claro, con toda razón del mundo. Yo no digo que no se lo ganen. El único problema es que yo no lo pagaría. Esa es la única diferencia que hay. A mí me parece que este señor tiene que ganar, no 40, no, tiene que ganar 80. Pero claro, yo sí solo tengo que pagar ni un céntimo. Esta es la única diferencia que hay. Cada uno tiene su opinión en ese sentido. Miguel, vuelvo a traer la entrevista por lo que traía hoy, que era por representante de la empresa. Todo va en el mismo paquete. ¿Vale? Vas a continuar, ¿no? Imagino, representando la empresa. ¿Qué acciones están previstas o crees, ¿no? Si nos pusiésemos en un posible escenario, pues bueno, puede pasar esto o esto o esto. Más que nada por aclararnos la gente que estamos aquí. Sí, bien, porque lógicamente lo que va a pasar es una cosa muy sencilla. Ya he matizado que la empresa ya ha tenido que cerrar, lógicamente, la actividad. Hay 10 camiones por parte de la empresa y 5 por parte de la empresa sumados que tenía por parte de la cesión de la comarca. 10 empleados, todo eso se ha ido todo al carete. Lógicamente no sé cómo se habrá compensado y lógicamente la empresa ha presentado un informe técnico de evaluación de daños que lógicamente la comarca, pues bueno, con ese criterio que tiene, lógicamente, pues bueno, pues a votar y a votar. No pasa absolutamente nada. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que se comuniquen, que hasta ahora nos han comunicado, pues bien por vacaciones o bien por otras circunstancias, lógicamente, lo que va a hacer la empresa es una cosa muy sencilla, llevarlo por la vía administrativa, que es lo que le corresponde, porque no se lo van a aprobar. Yo tampoco se lo aprobaría, pero eso no quiere decir tener razón o no, Desde luego. En caso de que salgan por fin estos pliegos, vuelva a haber una normativa, una empresa se pueda volver a presentar. Pepa Crespo, consejera de Residuos, alguna vez ha dicho a las cámaras de Calamocha TV, es que si quieren pueden volver a presentarse. Sin embargo, Esther Ibáñez, que ahora actualmente es la presidenta en funciones, nos dijo, no puede. De tal manera, la democracia... ¿Qué piensa la empresa? Vamos a ver, la democracia tiene lo que se llama las buenas palabras. Hay gente que normalmente le decimos, este es un pelota. Pero la realidad es todo lo contrario. Desde que yo he estado de representante no ha habido ni una sola reunión, con lo cual la voluntad ya está puesta de manifiesto. Aquí había una clave de eliminar a Torán y nada más. O sea, esto de que se puede negociar, pues si se han puesto a discutir por año y medio, demasiada prisa corre. Lo que pasa es que terminaban las elecciones, pero demasiada prisa corre porque si no se hubiera dejado que hubiera terminado los plazos, bueno, en esa negociación a mí me gustaría el haber puesto encima de la mesa, decir, se hace o no se hace, cuanto más, cuanto menos, esto se hace bien, esto se hace mal. Esto es un asunto. Entonces, por supuesto que se puede presentar. Solo faltaba que la Pepa Crespo impidiera a un español presentarse a una propuesta de adjudicación. Solo faltaba eso. Porque eso, si lo hace el PP, ya me pego una panzada de reírme
que tira para atrás. Esa señora en esas manifestaciones tiene que ser muy prudente porque la comarca no es de ella. Y desde luego la legislación está hecha para los españoles, no para las chulerías, ¿eh? Eso es una chulería de muy mal gusto, que además hay una serie de grupos en la comarca. Ella no ha dicho eso. No, pues si no ha dicho eso, no hablemos de eso. En ningún momento ha dicho ¿Que eso. se puede presentar la empresa? Pues es lo que digo, claro. Solo faltaba eso, que no se podía presentar. Hombre, ¿te parece poco? Vale, Miguel. Bueno, dicho todo esto, nos vamos de tiempo, de verdad, me lo está diciendo mi compañero, de verdad. Daría para mucho más, pero agradezco que, bueno, la empresa de José María Torán y su representante, en este caso, pues tú, hayas venido, hayas también dado el punto de vista, ¿no?, de la empresa, que también es importante. Faltaba por dar, ahora estoy segura podrán sacar más conclusiones. Gracias de verdad por acompañarnos esta tarde. A vosotros, y desde luego, vamos, es una satisfacción poder aclarar ciertas cosas que lógicamente están en los expedientes, y todo lo que se está hablando no es cosecha mía, hay soporte escrito y acuerdos. Lógicamente, yo espero que se solucione el problema de la comarca, porque si al final vamos a terminar teniendo una comarca para llevar los servicios de basura que antiguamente no hacía falta a nadie, yo creo que uno de los votantes de la ley, que es el que está hablando en estos momentos, hombre, un poco de frustración sí que tengo. La verdad es que digo, yo esperaba que la comarca fuese un centro dinamizador de algo, o sea, no un reparto de lágrimas para compensar no sé qué. Entonces, claro, lógicamente, yo te agradezco enormemente de poder hablar en este sentido, pero claro, llevamos ya mucho tiempo para explicar toda esta serie de cosas. Es un cúmulo de datos tremendo, que la mayoría de la gente, lógicamente, esto había que explicárselo durante un montón de veces y un montón de horas para que lo entendiera. Pero, hombre, lógicamente, creo que la comarca se tiene que dedicar a esto de que el giro cae le toca. Nosotros en el año 92 ya llevamos un folleto a Madrid en la Exposición Universal para decirles que ya nos tocaba, esto no es nuevo. Muchas gracias, Miguel, de verdad. Es que nos vamos de tiempo, no una satisfacción. estar más. Gracias por acompañarnos, de verdad.